Cualquier trabajo que no cuadre con tu vida solo te aporta dolor. Esa fue la conclusión a la que llegó Kana cuando su carrera tocó fondo, cuando se dio cuenta de que para sobrevivir en el mundo del espectáculo tenía que renunciar a lo que más amaba. Actuar lo era todo para ella. De niña había alcanzado la fama, todos querían trabajar con ella. Era conocida como la actriz genio que podía llorar en menos de 10 segundos, pero cuando su momento de fama se terminó, conseguir trabajo se volvió cada vez más difícil y tanto la industria como su entorno familiar casi se encargan de apagar su estrella. ¿Qué tal, gente? Hoy empezamos con la primera parte del análisis de Kana. Abordaré su historia hasta la tercera temporada del anime, aunque eso sí, debo aclarar que para ciertos eventos tomaré como referencia al manga porque es mucho más completo. Así que bueno, sin más dilación, comencemos con esto. Kana es una chica que está definida por su pasado, por las malas experiencias que tuvo durante su paso como actriz infantil. Cuando tenía 4 años ya había alcanzado la cima de su carrera. Todos la veían como una actriz genio, y trabajo era lo que menos le faltaba. Estuvo en películas, comerciales e incluso incursionó en el mundo de la música. Según sus propias palabras, esa fue la época más feliz de su vida, y no lo decía solo porque se había convertido en una actriz reconocida, sino porque su madre también era feliz. Kana quería mucho a su madre. De hecho, fue la razón por la que se convirtió en actriz. Esa mujer le legó su sueño y como todo padre que vive sus sueños a través de sus hijos, quien más gozaba con los éxitos de Kana era ella. Al principio no hubo ningún problema con esto, pero con el tiempo la obsesión de su madre por mantener ese estilo de vida comenzó a causarle problemas a todo el mundo. Kana suele ver a su mala actitud como la causa principal de su debacle, y si bien es cierto que se volvió muy arrogante producto de su fama, la realidad es que eso fue lo que menos impactó a su carrera. Y es que cuando conoció a Aqua, esa arrogancia que tanto la caracterizaba desapareció en un parpadeo. Cuando lo vio siendo elogiado por todos en el set, entendió que había sido vencida. Lo reconoció como mejor actor y se molestó consigo misma por haberle dicho que solo estaba en la película gracias a sus conexiones. Algo bastante irónico considerando que tiempo después sería ella quien le dio trabajo a través de sus contactos. En ese momento ella admite la ironía del asunto, pero no podemos culparla por haber actuado de esa forma cuando era niña. Por ese entonces Kana no sabía cómo funcionaba la industria. Solo era una niña de 4 años y como la niña que era, solo podía confiar en lo que le decían los adultos. Cuando criticó la participación de Aqua y de Ai en la película de Gotanda, lo hizo porque su madre le dijo que esas personas habían usado sus conexiones para estar allí. Y aunque técnicamente eso era cierto, Kana no tenía todo el contexto, no sabía que habían sido elegidos gracias a su talento. Y aquí considero importante analizar el caso de Ai, porque ella pasó por algo que más tarde también le pasaría a esta chica, y es que durante su primer trabajo con Gotanda, tuvieron que cortar su parte porque había actuado mejor que la protagonista. Es decir, en el mundo de la actuación no bastaba con ser mejor que los demás. A fin de cuentas seguía siendo un negocio y tal y como le mencionó Shima más adelante, en Japón las agencias tienen mucho poder. Y a esa gente no le gusta que sus estrellas sean opacadas por nadie. Esto lo menciono porque la caída de Kana no es tan simple como parece. Hay 3 factores importantes a considerar. El primero es su madre. Esa mujer se convirtió en un dolor de cabeza. Nadie quería tener que lidiar con ella y hasta su esposo le pidió el divorcio. El segundo factor es la industria en sí misma. Porque Kana siempre tuvo talento, pero los que tomaban las decisiones no supieron aprovecharla. Vieron que tenía aptitudes para la música y creyeron que lo mejor era que incursionara en ese mundo, dejando de lado su carrera actoral. En ese momento Kana aceptó porque le pagaban más, pero nunca estuvo cómoda con esa decisión. Es por eso que odia tanto la canción de los pimientos, porque fue por culpa de ese comercial que su carrera comenzó a desviarse, y es que como cantante le fue muy mal. Su primer disco apenas si vendió copias. Y no es que tuviera mala voz, todo lo contrario, Kana cantaba muy bien, pero como estaba siendo promocionada como la actriz infantil que ahora también cantaba, pues simplemente a nadie le interesó. Haberse quedado encasillada como la niña que conmovía a todos con su llanto le hizo mucho daño a su imagen. Y es que todos comenzaron a contratarla no por su talento, sino porque aún podían exprimir la poca fama que le quedaba. Producto de este pésimo manejo de su carrera, su autoestima se fue a pique. Y eso es lo que nos lleva al tercer factor que causó su caída del estrellato: la propia Kana. Si tu madre comienza a volverse loca, si tu familia se destruye, si toda la gente que invierte en ti termina con pérdidas, es normal pensar que tú eres el problema. En el pasado, Gotanda le dio un consejo para que pudiera sobrevivir en ese mundo. Le dijo que aprendiera a llevarse mejor con todos los que la rodeaban, y si bien no estuvo mal que le dijera eso, ya que la chica se había vuelto muy arrogante,
El problema es que, como estamos hablando de una persona cuya estabilidad emocional dependía de la felicidad de su madre y de las personas de su entorno, decirle esto ocasionó que Kana se volviera muy permisiva. Eso de llevarse bien con todos lo interpretó como que debía hacer que los demás fueran felices, aun si eso le costaba su propia felicidad. Una vez su familia se rompe y el trabajo comienza a escasearle, es cuando vemos a una Kana más contenida, a alguien que dejó de actuar de forma egoísta y que se limitaba a cumplir con las expectativas de los adultos. En su interior ella quería darlo todo, pero la industria y su pérdida de confianza no se lo permitieron, y cuando tuvo su primer encuentro con Akane no pudo aguantar más y se desquitó con esa niña. A Kana nunca le agradó la idea de que le regalaran papeles solo por su nombre, y cada cuestionamiento por parte de la Peli Azul fue como una puñalada en su corazón. Por eso la trató tan mal, porque sabía que Akane tenía razón, pero ella necesitaba el trabajo, y no porque le faltara dinero, sino porque no podía permitirse desaparecer de ese mundo. No podía permitir que su madre fuera infeliz, ni tampoco podía perder ninguna oportunidad. A ese punto de desesperación había llegado esta chica, pero comportarse de esa manera tampoco salvó su carrera. Volverse tan complaciente no le devolvió la fama, todo lo contrario, su nombre cada vez era menos recordado por el público. En su agencia no esperaron ni un día y la despidieron apenas entró en la secundaria, y su madre la dejó sola después de decirle que se iría a cuidar de sus abuelos. Es cierto que la señora le preguntó si estaría bien sin ella, mostrando algo de interés por su hija, pero aunque le dijera que se quedara, Kana sabía que lo mejor era que separaran sus caminos. Claro, eso no quitó que su soledad aumentara después de su partida, pero por lo menos ya no tendría que cargar con el peso de hacer feliz a esa señora. La etapa de Kana como actriz infantil fue bastante dura. Estuvo llena de altibajos y de muchos momentos de depresión. Sin embargo, esa vida tan horrible estaba a punto de cambiar. No diría que para bien, pero sí cambió. Y quien se encargó de eso no sería otro que ese actor que la había vencido cuando estaba en su prime. Durante su segundo año de preparatoria, Kana se encontraría por casualidad con Aqua y Ruby. Oír de nuevo el nombre de ese chico la llenó de esperanza, y apenas tuvo la oportunidad intentó averiguar qué había sido de su vida. Quería saber si todavía se dedicaba a la actuación y si podrían llegar a trabajar juntos. Se llevó una gran decepción cuando se enteró que Aqua ya no hacía esas cosas, pero también se alegró al saber que aún se mantenía en la industria, aunque fuera siendo el asistente de Gotanda. Esto lo alegró porque sintió que no fue la única luchando en ese mundo lleno de oscuridad, y porque sabía que si Aqua no se había retirado por completo, aún existía la posibilidad de traerlo de vuelta a ese mundo. Es por esta razón que le propone trabajar en el último capítulo de live action de Sweet Today, un manga muy famoso y que para ella era muy importante. Al principio Aqua no estaba interesado, pero una vez se enteró que el productor era Kauragi, uno de los posibles asesinos de su madre, aceptó de inmediato, y aquí es donde empezamos a conocer la inocencia que llevó a Kana a terminar donde terminó, siendo una completa migajera y alguien sin voluntad de destacar. Igual, tampoco podemos culparla por haberse vuelto así. Kana consideraba lo de Sweet Today como su primer papel importante en más de una década, y si consideraba importante participar en una serie cuya calificación no pasaba de una estrella, es porque antes no lo había tenido nada fácil. Kana estaba en uno de los peores momentos de su carrera, y para colmo pensaba que Kauragi la había contratado porque creía en su talento, cuando en realidad solo lo hizo porque al ser una actriz independiente cobraba barato y porque era muy buena para calmar conflictos en el set. Esa era la dura realidad a la cual Kana había hecho oídos sordos. Ella ya sabía que solo la buscaban porque su nombre todavía podía utilizarse en producciones de medio pelo, pero de alguna manera quería aferrarse a la idea de que finalmente la habían reconocido por quien era actualmente y no por lo que fue en el pasado. Quería encontrar una razón para sentirse bien con su decisión de no haberse retirado, y ya que esta vez podría contar con Aqua, con su antiguo rival, tenía la esperanza de que al menos el último capítulo de esa serie fuera decente. Quería hacerlo por los fans del manga, por la mangaka quien había visto decepcionada cuando fue al set, y por sobre todo quería hacerlo por sí misma, porque quería volver a demostrarle a todos de qué estaba hecha. Lamentablemente para ella eso no era más que una ilusión. Sacar algo de gente que ni siquiera sabía lo básico era prácticamente imposible. Ella misma se desesperó cuando llegó la escena más icónica del manga y Melt no podía seguirle el ritmo. Parecía que las cosas no iban a mejorar, pero en su desesperación hubo una pequeña luz de esperanza. Haciendo uso de ciertas tácticas, Aqua prepararía el escenario para ella. Kana, siendo una especialista cuando se trata de llorar, le brindaría a todos la mejor escena de la serie, que si te pones a pensarlo no suena muy increíble que digamos, ya que la serie era malísima, pero de verdad que lo hizo muy bien. Aún así todavía hay luz. Esas palabras pueden significar muchas cosas.
Por un lado, pueden hacer alusión a cómo esta actuación volvería a revitalizar su carrera, aunque no por mucho tiempo. Como también pueden significar que aunque Aqua se encontrara en el camino de la venganza, su corazón aún no estaba perdido. Sea como sea, cuando se grabó la última escena, esa donde Kana debía mostrar el enamoramiento de su personaje, lo que se grabó fue su propio enamoramiento por Aqua. Más tarde hasta le preguntaría si tenía novia. Kana estaba muy emocionada por seguir relacionándose con el rubio, pero lo que en un principio parecía ser el inicio de algo bueno, terminó por darle mucho dolor. Tras Sweet Today, Kana sentía que podía comerse al mundo. Por un breve momento había vuelto a su prime y la gente no hacía más que elogiar su actuación. Pero el destino suele ser irónico, y en lugar de aprovechar su momentum, se vio enredada en el sueño de Ruby, que la necesitaba para formar un grupo de idols. Al principio rechazó su ofrecimiento de la forma más cordial posible, algo impensado en ese entonces, sobre todo considerando que Ruby no le caía muy bien que digamos. Por un lado actuó de esa manera porque vio el potencial de la chica, vio el parecido que tenía con la legendaria Ai Hoshino, pero también lo hizo porque Aqua estaba presente y no quería quedar mal ante él. Y es que aunque Kana estaba enamorada de Aqua, tampoco era tonta. Sabía que ser idol era arriesgarse demasiado. No solo porque fuera un trabajo mal pagado, sino porque podría matar todas sus opciones de triunfar como actriz. Eso sin mencionar su horrible paso por el mundo de la música. Para Kana aceptar esta oferta era una completa locura. Y por más que fuera la hermana de Aqua quien se lo estaba pidiendo, no lo iba a hacer. Pero claro, cuando el que se lo pidió fue el propio Aqua, cuando este le dijo que confiaba plenamente en ella, Kana no pudo negarse. Y esto es porque para bien o para mal, esta chica tiene corazón de pollo. Corazón de pollo. Esta no sería la primera vez en la que cedería ante la insistencia de los demás. Lo mismo le pasó cuando le pidieron ser el centro del grupo. Y es que Kana nunca se sintió cómoda siendo idol, y aunque logró hacer un gran trabajo en Bikomachi, siempre sintió que no debía estar allí. En parte se sentía de esa manera por lo que le pasó en su pasado, lo de que nadie comprara sus discos, pero también estaba el tema de que ella solo había entrado en ese mundo por Aqua, y como era de esperarse, esto le dio muchos problemas en los inicios del grupo. Antes de su primer concierto se sentía abrumada por la responsabilidad que le habían dado. Tenía miedo de arrastrar a Ruby y a Mem a su lista de fracasos. Tenía miedo de no cumplir con las expectativas, y si bien Ruby logró animarla momentáneamente tras decirle que no había ningún problema en que fallaran, ya que eran unas novatas, durante el concierto Kana no dejó de preguntarse qué estaba haciendo en ese lugar. No dejaba de pensar en sus fracasos y en cómo la gente que más quería terminó abandonándola. Internamente pedía a gritos que alguien la notara, que le dijeran que podía estar allí, quería que alguien le dijera que la necesitaba, y es entonces cuando una luz blanca apareció entre la multitud. Se trataba de Aqua y verlo bailando le hizo olvidarse de sus preocupaciones, y como se percató de que no solo tenía barras blancas, las que le habían asignado a ella, se propuso a sí misma convertirse en la estrella de ese chico, en la única persona a la que éste podría mirar y también amar. Me convertiré en tu estrella. Lo que pasó en este concierto sirvió para solucionar sus problemas con Aqua, problemas que iniciaron por lo que pasó en el reality show donde Kana vería al protagonista besándose con Akane, cosa que le causó mucho dolor. Dejó de hablarle por eso, no quería saber nada de ese mujeriego e incluso llegó a lastimarlo emocionalmente, cosa por la cual se sintió arrepentida más adelante, aunque en realidad no tenía por qué. Aún así Aqua no quiso dejar las cosas así, y para poder acercarse a la chica no le quedó de otra más que fingir ser pillón. Como pillón hizo un gran trabajo relacionándose con la pelirroja, lo hizo tan bien que la chica llegó a pensar que podría enamorarse del hombre pollo, dejando en evidencia una de sus mayores debilidades. Debido al trauma que le quedó después de que todos sus seres queridos la abandonaran y de que sus fans se olvidaran de ella, Kana se volvió una persona muy susceptible a los elogios y a la gente que le diera un mínimo de afecto. Cada que alguien alababa una de sus cualidades o le decía que podría sacar lo mejor de ella, caía redondita. Eso fue lo que le pasó con Aqua, por eso aceptó ser idol, y también fue lo mismo que le pasó con Shima, aunque en ese caso, más que sentirse atraída románticamente, se sintió agradecida de que alguien reconociera su talento. Es como dijo Aqua, Kana debería aprender a desconfiar de la gente porque si no lo hace será explotada por el resto de su vida. Pero en fin, lo importante es que tras su concierto debut, ella y Aqua arreglarían sus asuntos, incluso hablaron sobre lo de Pillón y por qué el rubio lo había suplantado, dando a entender que podría haber algo más entre los dos, pero por desgracia para la pelirroja, todavía no podía hacer ningún movimiento porque Aqua seguía siendo el novio de Akane. Era una relación falsa, pero ante los ojos del público eran pareja y no podía meterse allí, lo cual nos lleva al arco del teatro, donde ambas chicas competirían para demostrar quién era la mejor actriz, o bueno, donde Akane y Aqua la obligarían a demostrarlo.
Gracias a lo que hicieron en Sweet Today, Kana y otros actores de Kaburagi se ganaron un puesto en la adaptación teatral de un manga llamado Tokyo Blade. La producción de esa obra fue bastante caótica, por un lado porque la autora quería que rehicieran todo desde cero, y por otro porque ver a Kane cerca de Aqua todos los días lastimaba a Kana como no se imaginan. A esta chica nunca le cayó bien a Kane, reconocía su talento, pero ni cuando fue el objetivo de todo el hate de internet le deseó lo mejor. Es decir, empatizó con su situación porque también había recibido comentarios negativos en el pasado, pero aún así le habría gustado que Akane se retirara del medio. Ella misma se lo dijo a Aqua apenas pudo, y esto sucede porque Kana siente celos de Akane, y no solo porque su pareja sea el chico que le gusta, sino porque Akane sí puede actuar con libertad, sí puede darlo todo cada vez que se sube al escenario mientras que ella no. Que a ver, en realidad sí podía hacerlo, pero sus traumas de la niñez no se lo permitían. Kana seguía sin entender que ya no era esa niña a la que todos olvidaron, ya no era esa actriz infantil que todos conocían por su capacidad para llorar. Era Kana Arima, la actriz que podía salvar una serie con una sola escena, que en realidad no es que la salvara porque Sweet Today fue un fracaso a nivel comercial, pero al menos logró salvar la escena más icónica del manga. Durante este arco, tanto Aqua como Akane intentan sacar a esa Kana a la luz, a esa que es capaz de deslumbrar a todos, cosa que no era tan simple ya que esta chica se había acostumbrado a ser una especie de soporte. Se había acostumbrado a hacer brillar a los demás. Estoy bien aquí, esto hará que todos sean felices, a los adultos y a mamá. No necesito ser la estrella. Así es como Kana se había forzado a pensar. Y aunque quisiera seguirle el paso a Kane cuando ésta la retó, aunque quisiera demostrarle a todos lo buena que era, en su mente solo estaba la idea de que si hacía eso, le causaría problemas a todos. ¿Cuándo empecé a despreciarme tanto? Esa fue la pregunta que se hizo cuando no supo cómo salir al escenario durante su concierto debut. Y es una pregunta que también aplica muy bien para este caso, porque Kana seguía subestimando sus capacidades, seguía pensando que su única misión era hacer lucir mejor a los demás, pero nunca consideró que los demás quisieran verla brillar a ella. Aqua se lo hace saber y tras dejarla en medio del escenario, tras ayudarla a recordar lo que hicieron en Sweet Today, daría la mejor actuación de su vida. Como si se tratara de un sol, su actuación deslumbró a todo el mundo. A Gotanda, quien consideraba que su trabajo como soporte era muy bueno, y a Kaburagi, quien se dio cuenta de lo estúpido que había sido al desperdiciar ese talento en producciones de dudosa calidad. Mírame, querías ver mi actuación, mírame más. En ese momento Kana rompió la maldición de su pasado. Volvía a ser esa chica por la cual todos querían ir a las salas de cine y bueno, ella no había llegado al estrellato gracias a su capacidad para llorar. Eso fue algo secundario, lo que realmente la había hecho destacar fue su capacidad para deslumbrar a los demás. Fue un gran momento para ella, pero aún así se sintió derrotada por Akane. Esto porque en la escena final esa mujer había logrado sacar lo mejor de Aqua. Reconocer eso le molestó mucho, pero al mismo tiempo le sirvió para motivarse a sí misma y mejorar en las siguientes funciones. Se podría decir que a partir de este momento, Kana recuperaría su espíritu de competitividad, espíritu que lastimosamente perdería de nuevo tras su viaje a Miyazaki. Como parte de las actividades de Bikomachi, Kana grabó un video musical junto a las demás. Inicialmente vio ese viaje como una oportunidad para estar a solas con Aqua. Sentía que podía suceder algo entre los dos. Previamente habían tenido una cita muy prometedora, pero al final no fue así, y ese viaje terminó siendo el comienzo del fin. Tras regresar a casa, Aqua le confesaría que tomó la decisión de seguir saliendo con Akane, ya no como una relación de negocios, sino como algo serio. Oír eso le rompió el corazón, y aunque fue un momento difícil, ese no sería su único problema, porque su posición en Bikomachi también se vería amenazada. Una vez que Ruby se convirtió en la más popular del grupo, tanto ella como Mem dejaron de ser relevantes para sus fans. Poco a poco comenzaron a ser absorbidas por la rubia. La gente ya no quería saber nada de ellas, solo querían a Ruby. Kana se había convertido en un accesorio, y cuando Ruby sugirió contratar a la hermana de su asistente para que formara parte del grupo, Kana ya no pudo más. Comenzó a preguntarse por qué se había convertido en idol, cuál era el punto de seguir en ese trabajo. Nunca le gustó hacerlo, pero allí estaba. Y no solo había perdido ante Ruby, su carrera como actriz se había estancado y Aqua no dejaba de evitarla, es más, creía que la odiaba. Lo que más temía cuando le propusieron ser idol se había cumplido. Las actividades de Bikomachi no le permitían tener tiempo para ser actriz, y si bien las ganancias eran estables, nunca se metió en ese mundo por el dinero, simplemente le divertía actuar y darlo todo en el escenario. Kana estaba sufriendo por culpa de sus decisiones, por haberse dejado convencer por Aqua, un hombre que no hacía más que ilusionarla para luego dejarla abandonada. Estuvo un año sin tener una conversación decente con ese loco. La única vez que se cruzaron fue cuando intentó darle una sombrilla para que no se mojara, pero como Aqua se encontraba lidiando con sus demonios internos, terminó golpeándola sin querer.
¿Hice algo para que me odiaras tanto? El trato que Aqua le dio a Kana fue nefasto. Y aún así esta chica seguía enamorada de él, seguía preocupándose por ese chico a quien había visto sufrir cuando actuaba emocionalmente, ese que por momentos podía ser su mejor apoyo. Sin embargo, de amor no se vive, y dado que Kana era miserable en Bikomachi, no dudó ni un segundo en dejar esa vida apenas se enteró de que Shima, uno de sus directores favoritos, podía darle trabajo. Kana se reunió a solas con ese hombre, fue completamente mentalizada con la idea de salir del agujero en el que se encontraba. No le importaba lo que tuviera que hacer, obviamente esperaba no tener que usar su cuerpo, pero si tenía que, lo haría de todos modos, así de mal se encontraba. Estaba desesperada por volver a actuar, y dado que Shima le recordó cómo era ese mundo, dado que le dijo que él sí podría sacar lo mejor de ella, la chica no tuvo ningún problema en seguirle la corriente, incluso si eso significaba seguir charlando en su casa. Cuando llegaron a ese lugar se dio cuenta de lo obvio de la situación. Se confió demasiado al creer que no pasaría nada, pero aún así estaba dispuesta a fraternizar con Shima. Si eso acababa con su sufrimiento, podía hacer eso y mucho más. O eso es lo que diría de no ser porque se arrepintió a último momento tras recordar el rostro de Aqua. Kana tuvo suerte de que Shima no la presionara para hacerlo, y tras un giro inesperado de los eventos, terminó recibiendo el trabajo de todos modos, porque a Shima le gustó la pasión con la que le habló de Aqua, de cómo se quejó de ese loco. Y en parte es por esto que le resultó muy fácil anunciar su retiro como idol, porque ya tenía un trabajo asegurado. Pero antes de llegar a esa tranquilidad laboral, se filtraría una foto de ella junto a este director, cosa que generó un arco de desarrollo tremendo. Kana se sintió terrible de solo pensar en los problemas que esto podía traerle a las demás. Primero pensó en Bikomachi y en la gente de la agencia, luego pensó en todos los insultos que le dirían sus fans, pero tras reflexionar y llorar un poco, o bueno, llorar bastante, tras pedir a gritos la ayuda de Aqua, Kana se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Nunca pidió ser idol. No le interesaba ser tan pura ni tampoco le importaban los fans. Y tras gritar a todo pulmón que todos se fueran al demonio, logró retomar la calma. Aún así, seguía estando preocupada por cómo su escándalo podía afectar a Bikomachi. Le pide disculpas a todos y tras desahogarse un poco, decide afrontar lo que sea que suceda cuando la foto llegue a ojos del público. Al final la foto nunca sale a la luz. En lugar de eso se revela que Aqua y Ruby son los hijos de Ai. Y claro, Kana no es tonta. Y tras varias semanas en las que su foto nunca se publicó, entiende que fue Aqua quien la salvó. Llevaban un año sin hablarse, pero ella seguía importándole, y debido a este pensamiento decidió agradecerle en persona. Inicialmente Kana se muestra empática con Aqua, le dice que debió ser duro afrontar la muerte de Ai, le cuenta un poco de su experiencia de vida, de cómo su madre y los demás fueron abandonándola cuando dejó de ser relevante como actriz. Y claro, como la charla cada vez se iba haciendo más personal, Kana no pudo más y confrontó al chico por haberla ignorado durante todo un año. Había asumido que la odiaba, pero en realidad no era así. Aqua le confiesa que la evitaba porque no quería que le pasara lo mismo que Ai. No quería que nadie le hiciera daño si los veían juntos, así de traumado estaba. Saber esto toma por sorpresa a Kana, quien no logra responder de la mejor forma, perdiendo su oportunidad con Aqua tras decirle que solo lo ve como un amigo. Mala jugada de su parte porque allí mismo el rubio le explicó que había terminado con Akane. Obviamente esto la hizo odiarse por hablar de más, pero que perdiera esa oportunidad por lo menos ya no tenía que preocuparse por Akane. Y hasta cierto punto eso fue bueno para su estabilidad mental, ya que poco a poco fue acercándose más a Aqua, incluso comenzó a llamarlo Akun. Pero claro, eso no eran más que migajas y dado que ese hombre ya estaba muy metido con su venganza personal, eventualmente volvería a romperle el corazón. Kana es uno de los personajes más humanos de Oshinoko. Su infancia refleja lo difícil que es para un niño involucrarse en el mundo del espectáculo. Los adultos son egoístas y como solo piensan en dinero, son capaces de apagar la estrella más brillante con tal de sacar unos cuantos yenes. Producto de su temprano paso por esa industria, Kana se volvió insegura y manipulable. Se convirtió en alguien que solo hacía lo que le pedían los demás. Poco a poco fue alejándose de esa versión de sí misma que la había hecho destacar. Su estrella se estaba apagando y no fueron pocas las veces en las que pensó en el retiro, cosa que al final no hizo y tras muchos altibajos, mucho dolor y muchas decepciones, logró resplandecer aún más que cuando era conocida como la chica que podía llorar en 10 segundos. Lastimosamente en el amor no le fue de la misma manera. Se enamoró de un hombre bastante complicado y si no era Aqua quien arruinaba las cosas, era ella con su actitud tsundere. Para este punto parece que su relación nunca va a despegar, pero aunque eso se les dificulte y aunque ella haya decidido retirarse del mundo de las idols, un mundo donde no era para nada feliz, de todas maneras Kana intentará cumplir su promesa en lo que le queda de tiempo allí. Intentará hacer que ese rubio malhumorado solo use barras blancas y la vea como su única estrella.